Buenos días, Martín. Bueno, mira, el saludo del capítulo anterior fue una basura, así que empieza tú. Es que eso está claro. Pero José, eso está claro. Es el primero. Claramente iba a ser una basura. Y yo creo que el de todos va a ser una basura. Ya, Porque es empieza tú. difícil. Y que. Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Bienvenido. Bravo. Ya, Eh, ya, no vamos a no hacer así fallamos esta como. semana. ¿Cómo esta semana, José? Por favor. Ya, Martín, ¿de qué vamos a Ya hablar cuéntame hoy? qué. ¿De qué quería hablar? Mira, decidimos hablar sobre esports. Des- ¿Qué tal? ¿Qué te parece el tema? A ver, a mí siempre me han gustado los juegos. Nunca he jugado mucho. Nunca he dedicado 100% mi tiempo a los juegos. De hecho, creo que he dedicado más tiempo en esto, en los deportes electrónicos, por así decirlo, que en literalmente jugar un juego. Y Ya. bueno, lo personal me parece bastante interesante y es algo que no sé si me apasiona, así, no sé si es lo mejor del mundo, pero siempre trato de estar enganchado y ahí mirando algunas cosas siempre. A mí también, me gusta mucho, yo sí he dedicado más tiempo a competir, por así decirlo, obviamente no de forma profesional. Eh, Claramente. O si no, no pero estaría yo acá. creo que lo podría haber llegado a hacer. Pero primero, definamos qué son esports, porque de repente acá hay gente que no tiene puta idea. Eh, yo tengo una definición que se compone A por, ver, dime. bueno, el mundo del eSport se compone por tres factores diferentes, los jugadores, los streamers y los casters. Pero los deportes en general, los esports, los deportes electrónicos, son una actividad en la que dos o más jugadores compiten en un videojuego. Bastante lógico, ¿no? El E viene de Claro. electronic y sport de deporte. Básicamente, si compiten por saber quién es el mejor en dicho, en el videojuego que sea. Ujú. Pero ¿a qué te refieres con eso de caster, streamer y jugadores? Ah, ya, porque ¿Cómo es es eso? la industria del eSport. Porque finalmente lo que tú tienes son a los jugadores que están haciendo su partida, puede ser con o sin público, y eso se tiene que transmitir en algún lado. Y para eso están los streamers, como en todo, o sea, perdón, los casters. Como en todo juego, hay gente que lo va Claro, narrando. pero Claro, eso eso, es lo más eso interesante. no, O sea, como en todo eso, deporte. mm, claro, pero eso no va de la mano. No es que él trabaje en deportes electrónicos. Él trabaja siendo comentarista de deportes electrónicos. Claro, pero es como Igual, decir que un un comentarista de periodista, fútbol vive de los deportes. Está dentro del claro, mundo. vive, Está- claro, pero así como 100% como un deportista electrónico, no lo es. No, no, claro. Y menos el Eso. streamer, que finalmente es la persona que hace, yo creo que son las personas que más hacen expandir esto, que son la gente Difunden que, la comunidad. exacto, que generan estas comunidades y que quizás analizan los partidos ya una vez hechos y se lo cuentan al público general. Claro, y pasando este caso a la tele, en el caso del fútbol, básquet y los deportes más populares, por así decirlo, igual siempre existe un programa así de mesa de análisis de ese deporte, del Exacto. partido, dan su opinión. Es como lo mismo, por así decirlo, dan su punto de vista del deporte o de las jugadas que hacen o de cómo piensan, cómo se tiene que tratar y todo eso. Además de No, pero jugar, que ellos, si no hay competiciones, por lo general los streamers están jugando, no sé, pues, por ejemplo al LOL claro, o lo que sea. claro, son jugadores, por así decirlo, casuales, aficionados a los deportes electrónicos. Ujú. Algo Entonces, así. eso es más o menos lo que engloba al eSport. Eso es lo. Y claramente la audiencia. Ah, no, Que en sí, obvio.
en cada juego tiene su distinta comunidad, audiencia y volumen de la masa que mueve dicho eSport o videojuego. Ujú. Entonces, podemos ir ahora con un poco de historia sobre el eSport. Algo muy básico. El término eSport A ver, cuenta. se toma a finales de los años 90 Claro. como término general. Pero esto viene de bastante antes, y a diferencia de lo que nosotros pensábamos, que venía del StarCraft, esto Yo viene, pensé eso. sí, yo también, de el Space War, que la verdad no conozco el juego, que Tampoco. hubo una competición en la Universidad de Stanford, el 72, donde un grupo de 5 estudiantes se organizó para jugar a esto y el ganador se llevaba una suscripción a la revista Rolling Stone. Ya, pero es que eso es difícil O sea, porque mira, eSport para mí es el que compite en en el videojuego, ¿no? claro, En cambio esto es simplemente por así decirlo, es que no sé si dedicarse 100% a esto lleva a que son jugadores de eSport. ya, o sea, tú Y el decís no que es una dedicarse pichanga. no lo son. Claro, algo así. Es exactamente lo mismo. No es como si yo Ya, fuera ok, a un torneo amateur, soy futbolista. ya, me parece. Pero Soy. en 1980, o sea, 8 años después, la compañía de videojuegos Atari organizó un torneo de videojuegos de Space Invaders. Qué buen juego, que atrajo a 10.000 personas, lo que se convirtió en el primer evento masivo para este tipo de actividad. Es así. Esa Ahora te la sí, compro. entonces estamos Eso, hablando que el nacimiento de los esports es alrededor del año 80, cuando la propia compañía Atari lleva la batuta en esto de compitamos en este juego. se le ocurrió la idea. Puede Claro. ser. Claro, y puede ser que en ese punto sí estoy contigo de que ahí partieron. Lo otro era así un torneo que puede ser hasta de amigos, si fueron, eran 5. ¿Cuánto dijiste? Sí, eran 5 personas, o sea, creo Eran que igual, 5. igual fue como un evento en la universidad, estuve viendo fotos y bueno, era un evento en la Universidad de Stanford, pero claro, era gente que se juntó a jugar Claro. Era simplemente. una como competición interna, por así decirlo. En Sí, cambio, esto que tú dijiste de los 80, eso sí ya es una competición que 10.000 personas, yo encuentro que es muchísimo. escaleta, o sea, piensa, Es muchísimo. Es piensa que demasiado. era Y la para el primera año. oficial así grande, la primera. ¿Cuánta gente habrá tenido el primer campeonato de Ya, fútbol ¿y dónde se fue? oficial? ¿Dónde se realizó? No tengo idea, pero... Ah, lo de Claro, Atari. debe ser. Sí, pues. Eh... Oh, no lo anoté, mal ahí. Pero debe haber sido en Bueno, el Estados punto debe Unidos. ser Estados Unidos o Europa, países o continentes con harta influencia. Porque Ujú. No, sí, créeme que obvio. O sea, 10.000 en los personas. 80, por ejemplo, no se sabía en Sudamérica prácticamente nada de los videojuegos. No, para nada. Y mira, de hecho, Entonces, esto nos puede llevar al punto, a uno de los puntos más interesantes de esta cuestión. ¿Son los esports, los deportes electrónicos, un deporte realmente? Porque ya un estamos hablando acá deporte de que en sí. a nivel de expectación, de espectadores, les vuela la raja. De forma, pero No, olímpica. a ver, no sé si tan así, pues, José. Pero No, yo creo pero que a esto dice nivel de mucho. O sea, que la afición, primera competición haya reunido a 10.000 personas. claramente tienen una gran influencia y a nivel de Ujú. comunidad no se quedan tan atrás, yo creo. No, para nada. De hecho, creo Pero que ahora, la Worlds de LOL, de no me acuerdo qué año, 2016 por ahí, convocó a como ¿Mm? 80 millones de personas y sobrepasó incluso a la Super Bowl, que es uno de los Al Super campeonatos de Bowl, deportes más claro. vistos. No, está claro que... Pero es que ahí hay otra cosa. Que el LOL es uno de los juegos más jugados del mundo, que tiene las mejores competiciones del mundo y que Ujú.
prácticamente está todo el año en competición. Sí, o Entonces sea, ese acá tengo juego la lista sí de es competiciones que claramente, hay y son muchísimas. ese juego claramente es el top uno en todos. Sí, Y ahí marca una diferencia. Porque está bien, imagínate que el LOL fuera el fútbol y el segundo, ¿cuál sería? Ahí viene esa duda. ¿Cuál otro claro. videojuego mueve una masa menor que el LOL, pero igual de una gran densidad? De, de, Pero de eso lo magnitud, hablamos ya. después, José, porque hay que responder la pregunta Ya. que dijiste. Son los Si esports es un realmente un deporte. deporte. Exacto. Qué gran pregunta. A ver, José, a ver, parte tú, parte tú. A ver, definamos deporte. La RAE define deporte como ¿Ya? actividad física, ojo ahí, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Esa es la Ya, primera, que es, yo creo que si leemos esto, todos nos imaginamos los deportes típicos, fútbol, básquetbol, etcétera, claro. voleibol. Y la segunda sección es recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Ya. Que esto es, Esas son las dos. acá ya empieza a ser todo mucho más amplio y mucho más ambiguo. Claro. Ahora, Pero esas son las únicas dos definiciones. sí, son las principales. Después venía así como deporte extremo y se iba por otros lados. Ya. Esas son las dos definiciones principales. Entonces, Yo creo que en este caso nos estaríamos guiando más por la segunda. Junto con otros, junto a otros muchos deportes oficiales que incluso son competiciones literalmente olímpicas. Están en los Juegos Olímpicos. a ver, ¿cómo cuál? Por ejemplo, se me olvidó el maldito nombre del deporte, pero este que disparan literalmente. O sea, Ya, está agarran bien. Tiro. un fusil, no me acuerdo qué es, Tiro. pero es de Tiro. achuntar el tiro, básicamente. Sí, tiro. Claro. Claro, pero ahí es que Yo creo la que segunda ese, definición dice. La segunda definición dice aire libre, ¿cierto? co- por lo común al aire libre. Ni siquiera, Ya. por lo común. Es que ahí ya. Está claro que los eSports no al aire. No, pero si se escapa de lo Eso está claro. común, también puede entrar. No, claro que puede entrar. Pero. Pero, o sea, creo que sí se podría considerar un deporte en sí. Es que tampoco es necesario terminar en una conclusión aquí, porque no son un deporte en sí, son un deporte electrónico. Entonces yo creo que el deporte, fútbol, tenis, básquetbol, y todo eso, el que conocemos, Ujú. hay que separarlo del deporte electrónico. No es Mira, necesario yo tengo, tratar de se me unirlo. viene, te entiendo. Como tú dices, crear otra categoría que sea deporte electrónico. Yo te propongo otra, que ¿No? no es deporte electrónico necesariamente, sino separarlos en deportes de alto rendimiento físico y deportes de bajo rendimiento físico. Por Es que ejemplo, de alto, tiro, o, o en este caso vendrían los esports, o quizás si metemos al ajedrez también. Porque es el ajedrez un ya. deporte también. Eso sí que se acerca Mm, mucho más a lo que, a lo que conocemos como esport. claro, en este caso estos deportes son más de, ¿cómo se llama? De mentalidad. Sí, De exacto. tener la concentración y la habilidad mental para tratar de llevar ese partido, situación o campeonato adelante. Ujú. Me Pero parece tampoco una... requieren, no corresponden a al concepto original, o sea, ay, al ejemplo que normalmente se nos viene a la cabeza
con un deporte, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos queda la cosa más ordenada, porque si no iríamos creando subcategorías constantes, como deporte electrónico, deporte de tiro, deporte mental. Yo preferiría separarlo así, deporte de alto rendimiento y físico y deporte de bajo rendimiento físico, que se entiende que el de bajo rendimiento físico responde a otras, o sea, pide otras aptitudes a los jugadores o Es a los que, claro, deportistas. es que el deporte electrónico es más con la tecnología. Lleva de mano con el computador, con internet, con los programas que se hacen con la Ujú. programación. Bajo ese mundo se rige el- el deporte electrónico. Entonces, en esa categoría de bajo rendimiento, no, no pondría a, a tiro, a, a arco y flecha. Esa cosa, no, en mi parecer, no es bajo rendimiento. Porque físicamente igual tienen que prepararse, mentalmente también. Pero el ajedrez Sea sí. el ajedrez de... El ajedrez, claro. El ajedrez no sería un deporte electrónico, porque no tiene que ver con la tecnología. Es un deporte que simplemente es tu mente, el ajedrez. Ujú. Y tu mente, tu forma de pensar y tu habilidad. Eso es aparte al físico, al estado físico que uno tenga. Ya, pero ahora mira, se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Mm? Porque yo sí pondría tiro en esa categoría y no sé, arco y flecha, por ejemplo, y se me va un poco más para la otra. Es como, porque también definamos qué es alto y bajo rendimiento, es ambiguo, como que no va al Claro. caso. Em, pero, ¿qué diferenciaría a un jugador de Counter-Strike que en 0,2 segundos reacciona y consigue dar un headshot, o sea, le pega un tiro en la cabeza a un loco que está a 2 kilómetros renderizado, que se le ve un píxel con suerte, a el competidor olímpico que se para ahí, agarra un rifle y pega el tiro? Para ti, cuál es la diferencia entre estas dos personas? Porque en términos de habilidad, son muy similares, tienen que tener unos reflejos y una concentración Claro, claro, extrema. pero es, Es en el eh, eh, movimiento mismo lo que los diferencia, está, es el hecho que la agarre con los dos manos y no con una. es que el counter es habilidad, mentalidad y reflejo, ¿o no? Ujú. Sí, claro. Ente- Sencillo son esas tres cosas que prácticamente en todos los juegos. Pero en tiro o en Ujú. arco y flecha necesitas tener ya la mentalidad, el estado físico y mental, y lo más importante y lo que realmente es difícil en ese tipo de deporte es la respiración que tienes que tener. Claro. Esa es La concentración. es que más que concentración también es el estado físico que tienes que tener para mentalizarte y tener la respiración necesaria para que el tiro vaya donde tú quieras. Porque tú Sí, dijiste que la diferencia entre tiro y arco y flecha son distintas. sí, yo creo que el arco y flecha necesita aún más preparación física que el otro. Por el hecho de la Pues necesidad de tensar el arco, el otro se me hace más fácil el pararte con el rifle. es que ahí estáis hablando de que no has hecho ninguna de las dos. No, claro, no he hecho ninguna de lo más Claro, que he hecho estás es hablando disparar un por lo arco que de tú ves. juguete. Pero Claro, está por lo que por tú eso ves. iba que no estamos para la discusión de qué es alto y bajo rendimiento. Pero
Sí Tú lo estás podemos mirando discutir más la a nivel de diferencia dificultad. entre un deporte como tal, que está incluido dentro de las Olimpiadas, a uno que se duda de su calidad deportiva. Es que, a ver, siento que el rendimiento o sea, un jugador de eSport está a un menor nivel que el de tiro, arco y flecha y ese tipo de deportes. Pero ahora, yo sí siento que los deportes electrónicos es un deporte. Mm, No te Ya, estoy, no estoy juzgando que no lo sean, porque también tienen que tener un psicólogo, un, un psicólogo deportivo, también realizan actividad física para tratar de mantenerse lo más estable, tranquilo, su de relajación, concentración, tu, muchos eh, clubes deportivos de videojuegos tienen les generan, les hacen su propia dieta alimenticia, ujú, su, tienen su propio espacio. O sea, siento que también necesitan ese ambiente de deportista, porque ellos están ahí para competir, ser el mejor, ser profesionales y se dedican a ello. exacto. Entonces, tienen que tener la infraestructura y todo lo que se necesita para tener el máximo rendimiento posible. Junto con lo que tú decías ahora mismo, todo ese ambiente deportivo de competición. Entonces finalmente estamos hablando de dos cosas que se parecen mucho, pero que a su vez están separadas por, digamos, el escenario en donde se hacen, donde se llevan Claro, a cabo. claro que simplemente el otro es una actividad física que tienes que estar ahí, en teoría más presencialmente, y el deporte electrónico, como está haciendo como fue el año pasado y este año, puede serlo simplemente estando desde tu casa, Ujú. que sigue siendo como deporte electrónico. Y Eso ojo, no quita, que para nosotros mismos, la gente que nos escuche, puede llegar a ser igual de exigente psicológicamente que un deporte normal. De hecho, hubo un estudio hace poco, que no recuerdo ahora de dónde lo escuché, pero hubo un estudio hace poco que demostraba que el nivel de estrés que llegaban los jugadores de deportes electrónicos es completamente equiparable al nivel de estrés que genera una persona que hace deportes tradicionales, por así decirlo. claro, incluso más. Yo, a ver, aquí no es por estudio, es simplemente opinión y por lo que he visto, pero siento que es incluso más. He visto entrevistas de jugadores profesionales de Counter-Strike y de LOL, que el hecho de tener un psicólogo deportivo afecta mucho en su rendimiento. Ujú. Entonces hay personas que lo tienen un tiempo el psicólogo y después bajan su rendimiento, ¡Felicitaciones! afectan la, el rendimiento de cada O sea, jugador. el hecho de tener un psicólogo hace que pueda rendir mucho mejor al momento de competir, lo que es súper lógico. O sea, pensándolo en niveles de Claro, estrés, la capacidad de concentrarse en el momento decisivo y de poder, bueno, rendir todo lo que te has preparado durante meses, años, es una habilidad que no todo el mundo tiene. O sea, todos hemos hecho presentaciones en el colegio que no sabemos la cuestión de memoria, pero al momento de se te va todo al carajo. claro. Entonces siento que el nivel de estrés es hasta un poco superior, porque necesitan esa claridad y concentración para llegar a rendir al máximo nivel posible y tratar de ganar todo lo que puedan, que De finalmente es el hecho, objetivo de todo deportista. ujú, de hecho, escuchaba la otra vez que era una hipótesis interesante, que el hecho de que no sea un deporte de actividad física genera mucha más tensión
dentro de los jugadores, porque si estás, no sé, en un ejemplo, Taekwondo, estás compitiendo, estás Ya. tirando patadas, te estás desgastando físicamente, estás liberando lo que quizás puedas, el estrés que puedas tener. Todos sabemos que finalmente el deporte es una super ayuda al momento de liberar estrés, pero el deporte físico, la actividad física. Entonces el Claro, hecho de que sea todo mental, todo el estrés se mantenga ahí, puede ser incluso peor, con mayor razón, a mi claro. punto de vista, y tiene mucho Influye más. sentido. Ujú. Influye más. Y de hecho, en las competiciones más altas de videojuegos, todos los jugadores en un equipo, o la mayoría, viven en una casa. Sí, la gaming house. Claro. Entonces eso también hace que las 24 horas del día estés con tus 4 compañeros de equipo, el En el entrenador del caso del LOL. equipo, Ujú, o el de Counter también, el entrenador del equipo, ujú. el psicólogo, todo, todo el día estás encerrado ahí, preparado, mentalizándote, entrenándote para tratar de rendir de la mejor forma posible. Como si literalmente encuentro que es un deporte más. Sí. Simplemente que es por un computador o una consola. Solo eso. Y lo que Ujú. bueno, vivimos en una época en que a mí ya no me sorprende, porque yo nací, o sea, prácticamente sabiendo que se podían dedicar a los videojuegos. 2014, 15 o 13, ya gente se dedicaba a eso. Y ahí es Sí. donde yo me empecé a meter. Pero, por ejemplo, a personas de más edad, nuestros papás, es súper nuevo, por así decirlo, ganarse la vida jugando a esto. Sí, no, obvio. Porque siempre el juego, el videojuego, se veía como una forma de entretenimiento. Ujú. Una forma de pasar el rato con tus amigos de manera online, por así decirlo. Pero yo creo que el cambio de que te pagaran, de que ganas torneos, te dan, por así decirlo, un sueldo, un premio, ese momento cambió todo esto y desde ahí partieron a dedicarse más en serio a los esports. Bueno, tenemos gente que se está haciendo rica con este tipo de cosas. Te tengo cifras, Martín. A ver, En el cuéntame, último, José. hice la tarea. En el último Worlds, en total, 2020, 2020, ¿ya? hubo 2000, no, perdón, 2 millones, wait, estoy leyendo mal, que creo que lo copié mal. Bueno, creo que son 2.205 millones de dólares a repartir. O si no, la cifra queda en 2 billones con una B, pero ya dudo un poco más de eso. Así que debe ser ¿Cómo? 2.000 Pero millones de dólares. eso solamente en el último mundial de El LOL. último Worlds, exacto. No, es imposible. ¿En serio? No, De lo forma que el buscaste mal. ganador de la final se llevaba unos 835.000 dólares. Haciendo los cálculos, dividiéndolo por 5, porque son 5 jugadores, en el caso del LOL, el equipo ganador, son 167.000 dólares por persona, o sea, unos 119 millones de pesos chilenos. Es que claro, a ver, partiendo que está bien, pero esa división no está bien, pues José. Porque no es como que No, a ver, esto debe ser el mucho Real menos, Madrid gane, suponiendo el que Real Madrid, no, el no es premio que se el lo Real Madrid reparten. gane la Champions, no es que el Sí, Real Madrid sí, gane la obvio. Champions y todo el premio se divide entre los jugadores. Pero el punto es que sí se No, mueve claro que mucha no. plata, mucha audiencia y lo suficiente como para que puedan vivir de eso y no tener ningún tipo de problema. Que es algo. Bueno, Y de hecho, usando esa misma. Sorry, usando esa lógica. misma regla, los subcampeones, que supongo que son los que pierden en la final, se llevan 42 millones de pesos
cada uno, haciendo esa misma regla, o sea, a ver, son divisiones súper chantas. Mientras que a los semifinalistas se les daba, supongo que son los dos equipos que pierden en las semifinales, $155.750 a cada uno, o sea, unos $77.800 por equipo, y eso por persona, unos 11 millones de pesos. O sea, llegando a las semifinales en el World, acá en Chile te haces millonario, literalmente. Que acá en Chile no vale mucho, pero eres millonario. Claro, pero si bien es a nivel de plata en sí es mucho y demasiado, todavía no sigue siendo el mismo premio que ganar una Champions, por ejemplo, una Libertadores, No, un Super Bowl, no, por supuesto que no. un Y anillo de ojo, la NBA. que No, esto igual es interesante, porque son 11 millones por persona en las semifinales del mejor campeonato hecho mundial. O sea, este es el campeonato, creo yo, más lucrativo que hay en el mundo de los esports en este momento. no, eso es ¿No? falso. No, Ya, faltó tarea, José. muéstrame. El... A ver, es un juego que en Sudamérica Ujú. no se juega mucho. De hecho, el mejor país de Sudamérica es con más jugadores, por así decirlo, es Perú. Ya. Y este juego es el Dota 2. El Dota. El Dota 2, el International, se llaman como los mundiales de Dota, ¿Mm? mueve mucha plata, demasiado. Y de hecho un equipo peruano fue al mundial de Dota. Y es el campeonato mundial que más plata mueve de todo el mundo. Wow, no me lo Creo esperaba. que 40 millones de dólares en premios reparte. 40 millones. 40 millones. Y el primero se lleva... No sé, el primero se llevará 10. Algo así. O sea, son cifras muy... A ver. El primero se lleva 14,9 millones de dólares. El primer equipo, el que sale campeón. 14 Ese millones. es 14 millones de 14 millones de dólares es mucha plata. de hecho, es el Es mucha plata. campeonato que... Es el campeonato que más plata mueve. Wow. No esperaba, Y yo creo esperaba que que- fuese el LOL. No, y de ahí viene el LoL. No, y de hecho el LoL se queda muy atrás con estos 40 millones de premios que reparten 15 para el primero. Y de ahí baja a los 5 millones el segundo. O sea, hay diferencia de 10 millones entre el campeón y subcampeón. Wow, qué increíble. Y eso no sé si en el LoL pasa, pero por lo menos en el Dota todos los equipos ganan premios. Desde creo que los que salen últimos ganan $100.000. Ya, creo que eso en el LoL no pasa, pero dice que así hasta, o sea, que van ganando plata hasta llegar a los cuartos, a los 4 últimos equipos, los cuales salen ganando $11.000. O sea, supongo que en el LoL también pasa que entre esos se reparten los $11.000 que termina siendo súper poca plata. Claro, al finalizar el día, por así decirlo, sale mucho más rentable ir a un campeonato mundial de De Dota que de LoL. Claro. Bueno, Y sí. eso es lo más... Ujú. Ese es el campeonato que más dinero mueve en todo el mundo. Que me parece Sorprendido una me locura. hallo, la verdad. Pero volviendo Es que aparte de todo eso, Ya. Dale. como el Dota, como Valve es dueño de Dota, también el Counter, como también es el dueño de Valve, tiene muchos premios. Tiene también millones de dólares en premios también. Aunque ese sí que es el top 3, por así decirlo. No es tanto premio como el Dota 2. Mm.
Mira, eso es interesante que teníamos la discusión más adelante. Después sigamos con eso. Sobre si las empresas hacen, o sea, si los juegos se hacen esports o si las empresas hacen los esports o si el juego propio se vuelve un esport después. Pero volviendo con la discusión sobre ganarse la vida con esto, igual es interesante que en el LOL a los semifinalistas se les dé 11 millones por persona, porque es una de las competiciones más lucrativas, ya vimos que no lo es, la más lucrativa, y Claro. son los semifinalistas, y se llevan, a ver, a mí 11 millones de pesos no es tanta plata para, digo yo, el tiempo que tienen que dedicarle al juego. O sea, están meses entrenando para llevarse 11 millones, que pensémoslo, porque sí, es mucha plata, pero son de los mejores del mundo. Pensémoslo con la gente que viene más atrás, que no va a las Worlds, sino que se queda en la LLA, o sea, en la Liga Latinoamericana, en la LCS, en la de... O sea, La la LEC de de Europa. Norteamérica, la LEC, exacto. Esos equipos que se van quedando un poco más atrás, que le invierten mucho tiempo y quizás dinero, y no lucran tanto con Mucho eso. dinero también. Porque 11 millones en las semifinales, ¿cuánto ganará lo que me decías tú, los semifinalistas en un campeonato de fútbol grande? Mucho más. Está, Mucho, mucho claramente. más. Y yo digo que los deportes y estos juegos, que son los más populares, por así decirlo, van a seguir en crecimiento. Eso Nunca van sí, a parar eso sí es de verdad. crecer. Entonces, nunca se lo igualen o superen a ganar una Libertadores. Pero no colocar en duda de que van a tener el crecimiento que se ha visto durante estos, ¿cuánto? ¿10 años que es donde más ha crecido? ¿5 años? Sí, sí, sin duda. Que en estos últimos años ha crecido como muy rápido. Y eso hace que este tipo de deporte tenga un gran impacto, ya sea para la cultura de un país, la audiencia y las empresas, los sponsors, que son los que de verdad colocan la plata en el equipo, en el premio. Entonces, mientras esa audiencia aumenta, se está cada vez haciendo más grande, las grandes empresas se fijan en eso y más plata van a invertir para su publicidad. Cierto, eso sí, yo sí creo que hay una infravaloración por parte de las empresas hacia los esports, en el término de que podrían ser 1000 veces más lucrativos por el tipo de medio que utilizan, internet. O sea, uno ve internet y está plagado de anuncios, pero plagado. Uno ve la tele y es otra cosa. O sea, en la tele te salen anuncios de vez en cuando, pero en internet estás viendo siempre anuncios, constantemente. Ahora, un anuncio en Claro, la tele te apuesto que te sale 10 veces más de lo que te sale en YouTube y quizás la audiencia que lo ve en YouTube sea 10 veces más de lo que lo vería en la tele. Entonces, sí, yo sí creo que las empresas están infravalorando eso y, y claro, no se está generando tanto dinero como podría por la cantidad de audiencia que tiene. Entonces, tiene que es haber un que, punto en el que se haga un quiebre y que eso cambie y que se valore la cantidad de gente que se está visualizando. O si no, que la plata que dan los anuncios baje para todos. claro, es que ese ejemplo que tú das de que la empresa lo están infravalorando son para las grandes ligas de, de cada videojuego. Y desgraciado o afortunadamente, no sé, esas ligas no se encuentran en Sudamérica. Hablando de aquí. Aquí, en Chile, viviendo acá, solo y con suerte,
te puedes dedicar jugando al LoL. No hay ninguna Sí, otra sí, liga eso. profesional en ese de otro videojuego. Entonces, también que en Chile tenga no el total impacto todavía, falta que por lo menos estoy hablando de Sudamérica sin cortar Brasil, porque Brasil ya hay otras ligas más y está más avanzado en ese sentido. Brasil es un mundo aparte. Claro, pero en Sudamérica falta todavía ese crecimiento, ese de audiencia, de, de competitividad, y también falta el mejorar la calidad de jugadores que existen en cada juego. Sí, ¿Por qué? también. Bueno, el nivel Porque de Latinoamérica ni se compara al de... Bueno, el de y en Norteamérica, ningún, eh, pero el de en Europa, ningún, es otro sí, mundo. pero casi en ningún juego. Eso No, todavía falta no, mucho, no, para nada. el seguir avanzando y la influencia que tiene en tu caso, como dijiste, la empresa en esta publicidad en Chile es muy poca porque todavía no llega a ese punto de audiencia ya como es en Asia o Europa. Porque, por Sí, ejemplo, sí, eso es cierto. la Liga Nacional de LOL en Chile, los partidos no superan, en directo, claro, no superan las 1500 personas. Que es muy poca gente. O sea, Que a nivel nacional y en relación a lo que juegan al LOL, porque Chile a nivel sudamericano es uno de los que más juega al LOL como país, junto con Argentina. Todavía no está esa suficiente cantidad de personas para que tenga ese impacto y esa influencia como en otros países o es continentes. que claro, no pueden tener ningún tipo de influencia siendo que lo ven 1500 personas para que la gente que no está muy metida en Twitch se haga una idea. Con 1500 personas promedio viéndote todos los días en Twitch, vive y come una sola persona y va al día. Porque en Twitch se usan, o sea, no se paga por visita, sino que se paga por suscripción y más o menos la gente que suele tener entre 1500 visualizaciones normales suele tener también una base de suscriptores de pago. Y con eso vive una sola persona. O sea, nos podemos imaginar cuánto gana esa liga. Debe ser Claro, nada, debe pero, ser muy o poco. sea, de hecho los jugadores viven de eso, pero está claro que es justo. Igual no tiene patrocinadores malos, por así decirlo. Entel los patrocina. Eh, Movistar, una cosita Entel no va a estar Movistar, pues, José. no, no, pero no hay mismo, pero Movistar tiene hasta su propio equipo, que yo sepa Entel no tiene Ah, equipo. claro, sí, claro. Pero el punto es que grandes compañías a nivel nacional están en esto, pero todavía no le colocan el suficiente capital monetario para lograr aumentar el tamaño de la audiencia. O sea que esto va de a poco. Esto siempre suele pasar, que ocurre algo en Estados Unidos o en Europa y llega acá un tiempo después. Digamos que de a poco va Claro, llegando este mundo del porque eSport. esta es una liga, la Liga Nacional de Chile la ven 1500 personas, y comparándolo con la Liga Nacional de España, llega casi a 30 y tantas mil personas. Que si bien España es un país más grande y todo, sigue habiendo mucha diferencia en ese sentido. Y en O el sea, si lo caso, hacemos proporcional, eh, sigue siendo más, sigue claro, teniendo mayor impacto. y en el caso de la LLA, que es la mayor competencia a nivel sudamericana en el LOL, con suerte llega a las 30.000 personas. Y la mayor liga europea llega como a las casi 200.000 personas. O sea, ahí claramente se ve la diferencia de público que hay aquí en Sudamérica con, con Europa. Y en Estados Unidos llegan a 150.000, en China, Asia, Corea, más de lo mismo, 100, 200.000 personas que están enfocadas y gastando su tiempo, por así decirlo,
en ver el mundo competitivo. Aquí todavía falta ese crecimiento. Ujú. Pero de a poco, estamos viendo que funciona, estamos viendo que se puede mover mucha plata de por medio y todavía más. Así Claro, es que que, ese de a poco siento que también es un problema. ¿Por qué? Porque en sí. Chile nunca hubo una liga de Counter-Strike. ¿Ya? Nunca hubo. Pero en Ujú. Argentina, casi seguro, o sea, sí la hubo. Y el promedio de personas era de 4.000, 5.000 personas viendo la liga de Counter-Strike de Argentina. ¿Y hace Pero cuánto hoy en tiempo día, fue no sé eso? si ya no Porque existe. ahora podría ser mucho No, más. no era. No, fue como el año pasado, no, 2019. Ah, ya, hace poco. Pero claro, hoy en día, no sé si ya no existe esa liga o es simplemente amateur, pero no llega a las 1.000 personas. No hay 1.000 personas en el público de la Liga Argentina del Counter. Y siento que luego Mm. se va a acabar, porque falta esa audiencia. Entonces, si bien ir de a poco es lo más lógico, lo que va a pasar, el no meterle la suficiente importancia puede ser que al final se derrumbe todo y se acabe. Mira, creo que eso nos da paso al pin que habíamos puesto antes. Al si los juegos nacen siendo competitivos o si se hacen competitivos a través del tiempo. Porque, ¿qué diferencia el counter del LOL? Yo la principal diferencia que les veo son las actualizaciones. El LOL, Alex el Capo, ¿Ya? considera al LOL un juego diferente cada actualización porque siempre le va metiendo cosas nuevas. Obviamente guardando como la estructura sigue siendo la misma, pero todos los años cambia. Entonces ese frescor yo creo que es lo que lo ha mantenido vivo. En cambio el counter sigue siendo el mismo, de siempre. Y eso, a diferencia de los deportes tradicionales, es difícil que un videojuego se reinvente a sí mismo. Es difícil que las estrategias del counter cambien tanto como para darle ese toque Es que de ahí está, nuevo. mira. El LOL no es como, yo creo que el LOL no es como que nazca de nuevo, por así decirlo. Cambia No, algunas no, cosas no. que pueden ser atractivas para alguna persona. Pero el punto que tiene todo jugador de Counter, de LOL, futbolista o deportista en este caso, no es tratar de cambiar el juego, es llegar a ser el mejor. Y No, estar sí, siempre pero en no te el top lo del pongo juego. desde el punto de vista del jugador, sino de las estrategias y donde vamos de la empresa. Porque que el LOL se actualice no es gracias a los jugadores, es gracias a Riot. Riot hace y trabaja y tiene un equipo gigante buscando actualizaciones, metiéndole todas las semanas nuevos parches, cada año una nueva actualización grande donde Claro. cambia quizás el mapa, cambian las mecánicas, les hacen reworks Claro. a los Tratando campeones. tratando de mantener siempre el juego lo más activo posible. Claro, entonces, ¿será culpa de la desarrolladora del counter que el counter esté muriendo? ¿Y será gracias a Riot A ver, que el LOL esté a ver. surgiendo tan Porque explosivamente? a ver, decir que el Counter esté muriendo no creo que sea verdad, porque hoy en día hay competencia y sí llegan a 100.000 personas viéndolo. Otra cosa que no en Sudamérica, porque O es sea, claro. el donde yo me enfoqué. A nivel europeo, sí llegan a 100.000 personas. Pero ahí Pero está. ese número va creciendo. Yo creo que esto no tengo ni idea. Pero yo creo que el counter se mantiene, como que está simplemente. Yo no veo más gente Claro, como interesada en el Counter Strike. ¿cuál fue el primer Counter? ¿El 1.6 o había antes? No estoy seguro. De las versiones me pierdo ahí. Ya, pero imaginemos que el 1.6, que creo que ese nació, como es como salió como en el 99, 2000, Ya, por ahí debe por ser. ahí.
Y entonces salió ese juego, mucha gente lo jugaba, y de hecho en el 2004, 5, 6, 7 ya habían competiciones de ese juego. Ujú. Después, Sí, en el 2012, 12, 11 o 13 por ahí, salió un nuevo Counter-Strike, que es el que está hoy en día, activo. Y es donde las competencias se realizan. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, si bien tal vez no cambien el juego, así mini cosas del juego tantas, tantas veces al año, hicieron prácticamente un nuevo juego. Y ahí también claro. ganaron mucha audiencia. Entonces ahí Sí, yo digo sí, que sí. es básicamente de la estrategia que tiene la Valve o Riot con su juego. ¿A dónde lo quiere llevar? Si O quiere sea, tú dices que siga siendo un juego casual, que, que, que lo siga jugando todo el mundo, por así decirlo, que siga aumentando esta área competitiva, porque algo, un caso que a mí me llama mucho la atención es el WoW. ujú, La estrategia que ocupa Blizzard con el WoW en sistema financiero, por así decirlo, es muy complicada. Porque piensa que tienes es que que pagar mensualmente por jugar. Blizzard y temas de pagos es Dios. O sea, que Claro, son tienes que, asquerosos. tienes, tienes que pagar por jugar y después si sale una expansión tienes que pagar. Y no es que estéis pagando 2 lucas mensuales por jugar. Es que estéis pagando 20 lucas mensuales por jugar, más otra Sí, expansión ¿no? de Que 20. son... Bueno, y ahí O tienes sea, el WoW, uno de los videojuegos más jugados, yo creo que de la historia. claro, y hasta el día de hoy es indudable que es el top 1 de los MMORPGs. Sí, sí, demás. Aunque siga, aunque creo que no es lo he jugado muy poco, creo que sí. Y tal vez no sea el juego perfecto, pero hasta el día de hoy nadie le ha podido quitar el primer lugar que tiene, sabiendo todo lo que tienes que hacer para recién jugarlo. Entonces eso de la mentalidad, si el juego nace para competir o simplemente después se hacen competitivos, depende claramente de la del pensamiento que tenga la empresa. Porque, por ejemplo, hablando del Ya. Counter, si salió en el año 2000, o un poco antes, por así decirlo, yo creo que no estaban pensando en competición, sino que simplemente después, año 2005-6, empezaron a hacer competencias casuales, por así decirlo, y de a poco empezó a ir aumentando, y ahí Valve se dio cuenta, este juego puede tener un carácter más competitivo. Pero hablando del, del LOL, siento que ese juego sí salió de forma competitiva, porque salió como en el 2009 y ya en el Sí, 2010 o 2011 tenía su primer mundial. claro, la Season 1. Claro, y mundial oficial ya. O sea, ellos nacieron con la idea de quiero que sea un videojuego en el que las personas compitan Entonces estamos, y busquen ser el mejor. o sea, lo que tú dices en el caso del Counter, que esto me lo voy a guardar, es que en algún tiempo deberían sacar un nuevo Counter, cosa de que se mantenga este frescor y que vuelva a surgir, como Es que decisión de si la han empresa de mantener este nicho competitivo activo y que ojalá que vaya creciendo, ¿no? es que ahí, claro, todo depende claramente de la empresa, de la visión, porque creo que el Counter-Strike 0, Sub-Zero, ¿cómo se llama? Source, algo No me así, acuerdo. salió uno nuevo y el punto es que fue un fracaso. Mm, Entonces, ahí la empresa dice, o lo que yo creo, o sea, el Global Offensive es bueno,
¿qué hacemos? ¿Lo tiramos toda la basura y estamos creando uno nuevo? ¿O este mismo lo cambiamos y modificamos para seguir atrayendo a la gente, cambiarla algo de mecánica, colocar tal vez alguna nueva arma, colocar algo más atractivo que haga que las personas sigan jugando al Counter? Ujú. Ya. Ahora, Entonces, pero ahora, espérate, ahora otro ejemplo. ya, cuéntame. Que hoy en día ya no existen las competiciones oficiales de este juego. Y es el Clash Royale. Uno, uno de los primeros, o prácticamente el primer juego de celulares competitivo. Y eso hace que sea muy criticado, que si verdaderamente es un eSport y todo eso. Pero hoy en día no existen competencias oficiales de ese juego. Y pensar que Te ese juego salió tengo, hace te cuánto, ¿5 tengo, años? te tengo una sorpresa, Martín. La A ver, dime. CRL empieza en ¿Sí? 2 días. ¿La 9? ¿Cómo? La Clash Royale League empieza en 2 días. Pero, ¿cuál? Porque La oficial. con, por equipos. No, No, pues si es me traes la esta. información. Creo que no es. Creo que es esta donde se puede meter todo el mundo y Exactamente, que van subiendo en el ladder. Ahora, se meten exactamente, jugadores que fueron profesionales o que son profesionales de Clash Royale. exactamente. Pero el que no tenga un equipo lo hace distinto. No sé si me entiendes. Porque antes, o sea, año el 2020, que fue la última edición, 2019, todos estaban en Ujú. un equipo, Sí, jugando y practicando para ser mejor y competían contra el otro equipo. Aquí no, aquí vas a tener que jugar contra literalmente todo el mundo, todos los que jueguen, a llegar a ser el mejor. Y tal vez alguien que juega siempre, ni siquiera antes estaba en el competitivo, y ahora simplemente por ser bueno, de casualidad, queda de los primeros y clasifica o gana algo de plata. claro. También, como ya dejan de existir equipos, no hay eh, sueldo mensual, por así decirlo, para los jugadores. O sea que cada vez es prácticamente imposible dedicarse 100% al Clash Royale. O sea que es un Porque, eSport en decadencia, se podría decir. y, y o sea, claramente están en decadencia. Y de hecho Ujú. yo creo que ya no es un eSport. Ya. Porque literalmente todo el mundo compite. Es como si en el LOL todos los que lleguen a Challenger ganan plata. Es como, para poner otro ejemplo, es como decir, ya, hagamos una mundial de fútbol, 1 contra 1, y va gente, el que quiera, se inscribe y va. Claro. Y eso no es oficial y ni... O sea, pues que sí o que no sea oficial. Pero ya deja de ser como en equipo. Deja de formar esa... Aunque sí siguen existiendo deportes electrónicos individuales, como el StarCraft o el Hearthstone, que esos juegos ya ni siquiera sé si hay competencia, que en su momento sí habían. Que esos sí son individuales, te entrenas solo, vas con un equipo atrás que te apoya y te entrenas con él, no sé qué, y la compañía Blizzard crea competencias oficiales para estos juegos 1 contra 1. Pero ya no estás compitiendo contra el que te tocó jugando una partida normal, sino que ya Ok. estás compitiendo contra otro que es profesional igual que tú en ese juego. Entonces, dentro de este mundo del eSport, ¿te parecería agregar el equipo? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el eSport, el mundo del eSport se conformaba por jugadores, streamers y casters? Yo creo Es que que, poner al equipo sería, es válido. o sea, es válido, pero claramente no para todos Siendo un los pilar juegos. tan fundamental dentro de los esports. Sí, pero no, ahí sí, con una excepción de que no es para todos los juegos. Porque un juego 1 contra 1
tú te puedes inscribir a un campeonato muy profesional entrenándote solo. Pero puedes vivir de eso, porque el campeonato es una vez al año. Claro, yo creo que el tener el equipo claramente es un pilar fundamental y te da esa comodidad, por así decirlo, de estar respaldado, ya sea económicamente, de poder entrenarte, de que te ayuden con algún aparato electrónico que necesiten. Ellos siempre van así, o sea, Claro. concuerdo con que el equipo sí puede llegar a ser un aspecto relevante. Y por ejemplo, no sé si supiste esto, hay un jugador de ajedrez, gran maestro se llaman, bueno, profesional, que muy bueno, ¿Ya? está muy bien, sí, que se metió a TSM. ¿Ya? TSM, el equipo electrónico de Estados Unidos, ¿Sí? ¿Sí? como en agosto del año pasado, se metió y ahora tiene contrato con TSM. ¿Cómo? Que va a llegar a competir con su marca. O sea, con TSM como en una polera, por así decirlo. Y va a estar así patrocinado y todo. O sea, este mundo de... Y ese creo que fue uno de los primeros. Pero también Cloud9 contrató a otro. O sea, muchos equipos están agarrando a jugadores de ajedrez, que simplemente es uno, que vayan a competencia a representar el equipo. Claro. Mira, qué De eso ya interesante. se está saliendo y Cloud9 y TSM son equipos 100% electrónicos, pero en estos casos se salieron de ese ambiente. Yo creo que ya Sí, están ahí sí, pero también pensando como equipos en normales se están globalizarlo. saliendo de su ambiente y se están metiendo en los electrónicos. O sea, el Barcelona tiene un Es, equipo de LOL. es, claro, exactamente lo mismo. Y pasa y el Schalke 04 también tiene de LOL. O sea, va a pasar, se va a una compañía, finalmente, yo creo que un club deportivo va a tener tanto como el deporte físico, o sea, de alguna actividad física, Ujú. y por otro el eSport, el deporte tecnológico. Mira, qué interesante. Yo creo, porque hay que ampliarse y los clubes ya se están dando cuenta que es una buena oportunidad de expandirse como institución y, de, y como ellos en teoría ya son clubes grandes que ya tienen un capital monetario, para ellos es más fácil invertir en este nuevo proyecto de eSport. Ujú. Y como vimos, ya son súper lucrativas si les sale bien, pueden ganar mucha plata. Entonces, Claro, sí. claro. Mira, Pero, volviendo a ver, dime. un poco al tema que no fuimos, sobre si las empresas hacían al videojuego o el videojuego, o sea, si las empresas hacían al videojuego en eSport o el videojuego se hacía el mismo. Te tengo un ejemplo precioso porque llegamos a una conclusión de que al final sí, efectivamente las empresas crean eSports, como por ejemplo el LoL, Yo creo que sí. Ya. poniendo a Nintendo, que Nintendo desprecia su comunidad competitiva al nivel de que en una competición que me parece que era de Smash o de Mario Kart, uno de los dos, Ya. dio de O sea, premio juegos al con un equipo gran ganador. impacto. Ojo, Nintendo, una de las empresas más gigantes que compite con Microsoft y con Sony, o sea, una empresa enorme, dio de premio al equipo ganador, ni siquiera al jugador, creo que eran $20 válidos para compras en Nintendo, una gift card. Pero eso era competencia Entonces, oficial. una competencia oficial creada por Nintendo. Pero por otro lado, tenemos a la competición Evo, que es la competición de juegos de lucha más grande que existe en el mundo,
que no sé bien sus números, pero va por fuera. Y dentro de esos tenemos al Smash Bros. Juego de Nintendo que claramente no está patrocinado por su creador, por así decirlo. Ujú. Entonces tenemos acá un contraejemplo a la conclusión a la que habíamos llegado. No, ¿Es la no, no, no. empresa responsable? Acá claramente no. A Nintendo se la pela si Smash Bros. Es que, Triunfa o no como yo eSport. no lo llamaría contraejemplo. La empresa, porque la pregunta era si el juego nace con intención de ser un eSport, sí o no, o si en un futuro se pueden formar. ¿Sí? Claro, y de ahí siento yo que salió la discusión si la empresa era la responsable o no. Yo creo que depende. En este caso, en el que tú diste, a Nintendo no le importa tener el camino competitivo. No, Simplemente quiere que sus juegos sean casuales. Pero la o comunidad sea, que que los su juego juega, siga generando plata. claro, pero que sea de un ambiente que todos puedan jugar sin competitividad, por así decirlo, de por medio. Pero Ujú. la comunidad se dio cuenta de que podría tener el potencial para ser un eSport y aparte hicieron su propia competición. Eso es Claro, que está que patrocinado por otros la lados empresa, también. claro, la empresa se desliga, pero como yo te dije en el Clash Royale, el juego no partió con una mentalidad competitiva, sino que la comunidad se dio cuenta de que podía ser competitivo, la empresa y Supercell también se dio cuenta y invirtió. Claro, O o sea, sea, que, que de cierta forma depende de la empresa si juega competitivo o no. ya, pero el Pero, eSport se genera pero, solo. pero, pero después, claro, pero después se podría formar el eSport de, de, del videojuego con o sin influencia de la empresa o compañía. No Al sé si me explico. igual como se puede destruir, que es lo que vimos en el caso de Clash Royale. Porque yo creo Claro. que Supercell no habrá dejado de invertir en las competiciones, sino que simplemente la gente se aburrió. No, lo que pasó con Supercell es que no le salía rentable para ellos como empresa. Porque lo veían tampoco tan poca gente, lo veían como 25.000 personas, 50.000 como en todo idioma, así. Juntando todos los idiomas eran como 50.000 espectadores. Pero a ellos no les salía rentable y gastaban mucha plata. Porque por cada primer lugar eran como $150.000 y así bajando. Entonces, para ellos cambiaron el foco y dijeron, el eSport en sí ya no nos interesa, no nos está generando tanto dinero, simplemente nos genera un poco de publicidad. Vamos a hacerlo más rentable para nosotros y que las personas igual, entre comillas, puedan ganar algo de plata. Y ahí es como salió esta nueva CRL, que es por el ladder, es por personas que que te encuentras jugando en partida normal, pero a simple vista es menor el premio que se reparte. Y además a ellos como organización les cuesta menos, es solamente los no sé cuántos primeros, listo, ganan algo. Los no sé, después otra cosa, ya sé. Y al final de año, creo que los no sé cuántos primeros de cada mes se juntan y hacen como el último campeonato de la mesa. Que ahí también van premios, pero premios más grandes. Claro. O sea, Supercell en ese sentido lo hizo simple y básicamente por su interés económico. Y eso al final terminó repercutiendo en la decadencia del deporte en sí, En el juego, claro. Que es en el juego. que de cierta forma la propia empresa lo quiso llevar a ese punto. O sea, Martín, nos quedamos con un paisaje súper ambiguo.
donde tanto la empresa como los jugadores pueden decidir qué hacer con un videojuego. Claro, yo creo que es eso. Si la empresa de verdad le quiere dedicar lo necesario para que sea un eSport exitoso, lo va a hacer. Sin Pero si es que no embargo, le importa, como el caso de Nintendo, no lo hace, pero compañías externas, patrocinadores externos, ven que pueden tener un potencial eso y lo hacen igual. ujú. Entonces finalmente sacar un juego con un propósito no determina nada. Sacar un juego con otro Claro. tampoco lo hace. Todo va a depender de cómo se dé la situación y esta interacción súper extraña entre empresas externas y jugadores. Claro, y comunidad. Puede ser que la empresa tenga una mentalidad, que el juego sea 100% dedicado a tener un eSport, un ambiente competitivo, y luego nadie lo juegue, sea muy malo, y el juego en los eSports fracase. Claro. Que puede pasar. Ujú. Necesita por así decirlo, la aprobación de la comunidad De la para que comunidad. pueda para que puedan hacer y formarse eh, firmemente la base de ese eSport. Y eso es una gran diferencia en relación a los deportes tradicionales. Claro, Donde... y diría que la mayor, Dime. o una de las mayores. Sí. Que depende Una del sería desarrollo de videojuegos de per se. exacta. Que bueno, ahí con el crecimiento, yo espero que todos sigan creciendo y tengan una buena evolución para que siga este ambiente, esta comunidad. Para que no llegue a ese punto en el que ya no son rentables y se acaben este tipo de cosas. Ojalá. Porque son muy entretenidos. Es Y que ahora da a mucho ver, para José, hablar. ese es un punto de que son entretenidos. Porque el eSport en sí puede ser entretenido, pero el Ujú. jugar un videojuego, tal vez para ti como usuario, no sea tan entretenido. No es porque hay personas que, está claro que dedican prácticamente todo su tiempo en mejorar y tratar de ser el mejor, por así decirlo, en ese juego. Ujú. Pero como el LoL o el Counter son juegos de un equipo, con una persona puede ser que ganes la partida o puede ser que pierdas. Entonces ahí te puede tocar con una persona mala. Y el otro te puede empezar a decir cosas. Y dejas el juego. Y lo vuelves a instalar. Y juegas Sí, de bueno. nuevo. Y te empiezan a insultar. Y al final puedes pasar un mal rato jugando a un juego que en teoría debe ser divertido. Divertido. Sí. Sí, es complicado ahí cuando se mete la competitividad, porque también entra mucho sentimiento, ¿no? Como Claro, competitividad el y orgullo, el hecho de perder por culpa de otra persona, que pasa. Entonces, sí, eso sobre todo en el claro, LOL, que se ve mucho y se dice mucho. competitividad y toxicidad, Competitividad, que son que los va dos muy de la grandes mano pilares en este caso. en Claro, todos los juegos. claro. Y eso es algo difícil que, por ejemplo, LOL es el juego con más toxicidad en todo el mundo. Y Riot no ha hecho ese cambio necesario para penalizar a esas personas. No, ese es un trabajo que tienen desde que salió el juego casi. Que no han Es que sabido ahí está el manejarlo problema, bien. po, porque es que no creo que sea desde que salió el juego. Porque no es que sale el juego y tú ya estés insultando al malo, al que no sabe jugar, al que hace algo mal.
porque la persona no es así. Como lógicamente, si pierdes algo, en teoría como que insultarías al rival, no insultarías a tu compañero de equipo. Al compañero. Claro. Entonces, siento que el LOL no nació con esa toxicidad. De a poco se fue formando ese ambiente de competitividad y de tomarse tan en serio un juego, de que el otro hizo algo mal y uno lo empieza a putearlo. Es que eso, ¿sabes qué pasa en todos los juegos? Yo que he jugado de forma competitiva y llegué a ser bastante bueno en el Rocket League, también se ve, y se ve mucho, el insultar al otro, tanto en... cuando es... Porque el Rocket League tiene 1 versus 1, 2 versus 2 y 3 versus 3. Tanto en 3 versus 3 como en 1 versus 1 se ve mucha toxicidad siempre. Raro era encontrarse con un rival que al final del juego te dijese así como, hey, bien jugado, o que te animase dentro de la propia partida. A mí me gustaba hacer así, Claro, era entretenido. Pero también pasa claro, es mucho que eso, de, bueno, eso de es ponerse a una empresa insultar. que todo lo es una cosa que todas las empresas tienen que mejorar. El aspecto de mejorar y mantener un ambiente de competitividad sana dentro Sano, de su juego. un ambiente deportivo, finalmente. Que es lo que no ocurre dentro de las Eh, ligas bajas. Que no va por el lado del deporte, sino que va simplemente por el lado de ser competitivo y querer ganar. claro, pero yo el otro día te estaba diciendo, jugadores de la LLA, la mayor liga sudamericana de LOL, fueron sancionados en sus cuentas personales por ser tóxicos. Jugadores ya profesionales que se dedican a eso, que Ujú. como uno lo piensa, ya tiene claro de la mentalidad sobre el juego y sabe que él ya está compitiendo. O sea, eso no puede estar pasando. Que jugadores, es como si un futbolista empezara a decir cosas así de otros futbolistas malas, juega así una pichanga y le empieza a romper las piernas a todos. Como que, Ojo que yo creo que en el fútbol como igual que, pasa. O sea, ver a Gary Mel echarle la puteada a Messi dentro de todo. claro, pero es que está bien y pasa, pero claramente es algo antideportivo Claro, y es que y ahí, tiene, ahí está la y tiene su palabra clave. sanción, Es antideportivo. claro, y tiene su sanción. Pero aquí, y aparte, eso, te estás puteando con el equipo contrario. Aunque igual hay casos que se putean Sí, entre compañeros de equipo. La mayoría de las veces es con el equipo contrario. Pero sí, en el LOL, estás puteando a tu compañero, a que se supone que juntos van a ganar esa partida. sí, claro. Pero Y eso es yo algo creo que que, es eso, es la poca profesionalidad, se podría decir, con el que uno se toma las cosas porque uno no es profesional, finalmente. O sea, los de la LLA tendrán su sanción. Pero es por eso yo creo que es bueno hacer esta separación entre la competitividad y la deportividad, ¿no? Que claro, una es pero profesionalismo, uno es afín con su carrera finalmente, y el otro es claro, simplemente lo que debería ser una diversión, que termina siendo finalmente, en el LOL muchas veces termina siendo pasar un mal rato. que eso es cosa que tú como jugador no puedes, o sea, puedes tomar algunas medidas para tratar de que no se insulte, pero llega algo más de la empresa que tiene que tomar acciones concretas en contra de esos jugadores Yo creo que que intentan que juegues, que pases un mal rato. yo estoy de acuerdo, pero creo que igual hay o sea, parte de la culpa lo tienen los jugadores en sí. La gente la gente de a Es pie, que, digámosle. no, es que claramente desde en la partida
o sea, en la parte del juego, por así decirlo, claramente es culpa de los jugadores. Obviamente Sí, la empresa no crea ese ambiente de toxicidad, sino que los jugadores por la ambición de competir empiezan a, a desmerecer lo que hace el otro y a insultarlo. Pero sí. Entonces, obviamente está claro que la comunidad creó ese ambiente tóxico, pero que la empresa puede tomar medidas de sanciones, no, de sí, verdad eso sí. sanciones. Bueno, lo que se hace quizás en Asia, que es una medida súper discutida realmente, pero que sirve, que es llevar cuentas con tu ID, Internet, en este caso con el root, claro. Y creo que que al tienes que final te tienen colocar tu. súper traqueado, saben qué estás haciendo porque tienen tu root, saben quién eres, pero que uno a las buenas o a las malas se termina controlando, porque Claro, efectivamente saben quién eres. claro, y no solo con tu, creo que te piden root y dirección. O sea, no puedes llegar allá y crearte una cuenta así porque sí. Solamente puede tener una Sí, cuenta por persona. O sea, es algo que en Asia, creo que en Corea esto, ¿no? Eso está muy controlado. Y siento que puede infligir tu privacidad, no sé qué. Si tienes un mail, tu privacidad ya está ahí. Si ocupas redes sociales, ya diste toda tu privacidad. O sea, siento que en temas de privacidad no habría problema. Aunque la gente igual se quejaría. no, pero hay otras formas, por ejemplo el IP, que te puedes hacer una cuenta con un IP determinado y tendrías que cambiar tu IP y usar VPNs quizás para crearte otra, entonces eso Ah, o lo sea, complica un claro, poco más. Se tú pueden dices por hacer computador. medidas. No, Se- sí, y se- de hecho se hace. Hay personas que son tan tóxicas que las banean. Primero banean claro, su cuenta por unos días, después la banean permanente, y llega un punto en que se crean otra, ya banean el IP en sí, claro, banean banean el el IP y no puede computador. jugar desde su casa, básicamente. Claro, Entonces, sí, hay medidas, pero yo sí, o sea, y claro, se pueden tomar, Riot no las ha tomado durante muchísimo tiempo, es o una sea, deuda que no, tienen con los jugadores, pero la ha sí, tomado de mal forma. claro, te hacen firmar un no seré tóxico antes de entrar, pero yo sí no haría un llamado, porque no soy quien para, pero a mí sí me gusta esa mentalidad y creo que deberíamos adoptarla más la gente que jugamos de forma medianamente competitiva algún juego, de el revisar nuestros propios errores y decir así como, mira, la cagué yo. O decir, mira, la cagó él, pero Sí, filo. es que en ese problema, en ese aspecto, al uno querer ser el mejor, les cuesta reconocer eso. Y el ego que tiene la persona es mucho más grande que el decir mala mía. Sí, Porque en los esports el juego es el juego. El ego en todos los jugadores es alto. No hay ningún jugador que diga, no, este también es bueno. Puede ser que sea mejor que yo, pero no creo. Igual le voy a ganar. Porque soy mejor y mm, soy el mejor que está compitiendo en esta liga. Voy a ser el campeón. No hay equipo que me supere. Son cosas que los jugadores piensan. Y que el ego llega a tal punto que empieza la toxicidad, digo yo. claro, De decir, ¿cómo este es tan malo? ¿Qué está haciendo? Plac, lo insulto. claro. Entonces es eso, como el... Porque eso ya nos vamos de los esports, eso ya no es deporte. Eso ya no... Claro, eso pasamos al deporte y a la antideportividad. Que pasa en todos los deportes, siempre hay algo malo. De hecho, actualmente al portero del Ajax, Ajax, Ajax creo, 1 año de suspensión por doping, por Ah, ya. dopaje. Y eso es como claramente antideportivo, pum, sancionado, no puede jugar más fútbol por 1 año. Sí, está bien. Y son,
claro, son cosas de antideportividad que, que, que la federación que lleva todo eso la trata lo trata de solucionar. Mm, O sea, claro, pero y creo que al ahí está la final, sanción también, y ahí están los test de dopaje, intentando controlar eso. Y en el caso de los claro, esports, se hace poco, se debería hacer más. claro. No, sí, claramente hay que mejorar esas cosas, pero en mi opinión, la toxicidad siempre va a existir y Riot, si bien está, en caso del LoL, está haciendo las cosas mal, la podría haber sido mejor, o la podría hacer mejor, pero la comunidad también tiene que cambiar. Sí, Van de la mano. Sí, puede ser que Riot haga las cosas excelentes, pero si la personita sigue pensando que insultar es una buena forma de, de, de tratar de disfrutar este juego, no sé, va a seguir existiendo ese ambiente tóxico en el LoL y en distintos juegos. bueno, juegos y en todos lados. Yo creo Y que, deporte. yo creo Claro, que, no sé, cerramos ya con este mensaje positivo. sí. Bueno, aquí cerré con mi opinión de que la toxicidad, si es que no cambian las dos partes, siempre va a existir. Y esto no solo en los deportes electrónicos, sino que en absolutamente todo. Yo creo que esto Sí, envuelve a la vida. básicamente, exactamente. Básicamente es la vida, José. Bueno, Bueno, Martín. buen tiempo hablando, ¿no? ¿Ah? Hablamos de buen tiempo hablando. Una Hablamos horita y de media, más o menos. hablamos de Mu- prácticamente muchas todo. cosas. ¿Qué son los esports? El Hablamos como por crecimiento. encima. No dijimos ningún equipo así de los mejores, pero yo creo que faltan muchas horas más que podríamos hablar de esto. Sí, Pero no, bueno, José, este tema es para largo y también toca muchas otras cosas. Pero yo creo que ya claro, pero estaba bastante está bien así todo como bastante abarcado. un resumen por arribita. Bueno, Martín, nos vemos la próxima semana con Hasta otro luego, tema José. que todavía no sabemos cuál es, pero que lo Ah, decidiremos en breves. sí se fue. Nos vemos, gente, que me está escuchando. Hasta luego. Gracias por llegar hasta acá. Adiós.